Gobierno de México. Buenas tardes. Nuevamente les agradecemos a todos ustedes que se conecten a este ciclo de conferencias sobre COVID y el consultorio médico. El día de hoy les anuncio que la CONAMED tiene un nuevo domicilio, que al final de esta presentación estará la nueva dirección, pero seguimos con los mismos correos, la misma página de internet y los mismos teléfonos. El día de hoy tenemos a la doctora Ana Cecilia Berni Betancourt, a quien agradecemos su participación y con quien estamos haciendo una videollamada para poder enlazarla a través de nuestro Facebook Live. Compañeros médicos generales y las enfermeras y los odontólogos creemos que va a ser de utilidad cuando tengan este tipo de pacientes. La doctora Berni Betancourt es cardióloga formada en el Instituto Nacional de Cardiología y previo a su formación como cardióloga clínica hizo su residencia en medicina interna en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Después de su especialidad en cardiología clínica, hizo una subespecialidad en electrofisiología cardíaca en el mismo Instituto Nacional de Cardiología y además ha hecho estudios sobre cardiografía y ultrasonido en el enfermo de estado crítico. Actualmente está certificada en cardiología clínica y electrofisiología cardíaca y ella es miembro de la Sociedad de Cardiología de la Sociedad Mexicana de Cardiología, ¿sí? Y es tesorera de esta misma sociedad, es miembro fundador de la Latin American Heart Rhythm Society y además es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Agradecemos a la doctora Berni su participación y que a través de esta videollamada estemos enlazando para todos ustedes esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, doctora Berni. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Fernando Meneses por la presentación y por la invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes. Yo soy la doctora Ana Berni Betancourt, yo soy cardióloga, especialista en arritmias y formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Cardiología. El día de hoy voy a discutir con ustedes un tema muy interesante que es el paciente con COVID e hipertensión arterial y cómo debemos manejarlo en el consultorio de medicina general. Espero que esta información sea de utilidad tanto para ustedes como evidentemente para el beneficio de sus pacientes. Bueno, aquí en la agenda los puntos que vamos a tocar el día de hoy es en primer lugar el impacto global que ha tenido esta pandemia COVID en la enfermedad cardiovascular. Posteriormente vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiología del virus SARS-CoV-2 y el aparato cardiovascular. El tercer punto a tocar serán los cuidados generales en el paciente hipertenso, tanto como tratamiento y prevención, y finalmente, cómo debemos manejar la nueva normalidad en los consultorios, cómo protegernos nosotros mismos como personal de salud y cómo evitar contagios entre nuestros pacientes. Vamos a iniciar con esto. ¿Cuál es el panorama actual de esta pandemia por COVID-19 en el mundo? Como pueden ver aquí en esta gráfica, hasta la fecha actual, esto es unos datos que tienen un punto de corte del día del 1 de noviembre y vemos cómo la pandemia por esta enfermedad del coronavirus sigue activa. De acuerdo con estos datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que estamos viviendo un alarmante recrudecimiento de la enfermedad. Hay un brutal repunte que afecta prácticamente a todo el planeta. Hasta la fecha del 1 de noviembre, vemos aquí que se reportan aproximadamente 45.942.000 casos en todo el mundo y la mortalidad acumulada supera ya el 1.000.000 de personas. Cuando analizamos estos datos por regiones, podemos ver que la región de las Américas
es justamente el territorio que comprende la mayor parte de los casos al momento actual. Como hemos visto a lo largo de esta pandemia, en Europa en el verano hubo aparentemente cierta contención de los casos. Sin embargo, actualmente estamos observando nuevamente un repunte muy importante en el número de casos positivos. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Desafortunadamente, en nuestro país la situación no es menos alarmante. Aquí tenemos estos datos. Este es el informe técnico diario COVID-19 que presentó la Secretaría de Salud con fecha del 27 de octubre. Hasta esta fecha vemos que llevamos un total de casos positivos acumulados de 901,268 y que estamos muy cerca de llegar a las 90,000 defunciones desde el inicio de la pandemia hasta esta fecha de 27 de octubre. En nuestro territorio, las entidades con el mayor número de casos, pues sigue siendo Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora y Baja California. Ahora, si observamos esta gráfica, que también son datos de la Secretaría de Salud, igual del informe técnico diario COVID-19, podemos ver cuál es el comportamiento epidemiológico de la enfermedad de acuerdo a la fecha de inicio de los síntomas y a la confirmación diagnóstica, aquí sí ya por PCR, de infección por virus SARS-CoV-2. Como vemos aquí, existe una tendencia a un incremento en los casos sospechosos y en los casos confirmados a partir de las últimas semanas. Haciendo un análisis de estos datos, podemos ver que la distribución de acuerdo a sexo nos muestra que el 51% de los casos corresponde a hombres y que la edad promedio de todos los casos confirmados es aproximadamente 43 años. Ahora bien, hablando de COVID y enfermedad cardiovascular, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora de COVID y enfermedad cardiovascular? ¿Qué hemos aprendido a lo largo de toda esta pandemia? Primero, hemos visto desde el inicio de la pandemia y desde los primeros reportes que se publicaron desde Wuhan, China, que los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares son los que tienen los desenlaces clínicos más desfavorables y que tienen mayor mortalidad. Hemos visto también que la prevalencia de hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria es mayor en aquellos pacientes que tienen una presentación grave del COVID y que no logran sobrevivir a la enfermedad en comparación de los otros pacientes que tienen un comportamiento menos agresivo de la enfermedad. Hemos visto también que la hipertensión está asociada con una mayor mortalidad en los pacientes que tienen COVID. Y estos datos coinciden con los reportes que hemos recibido de Lombardía, en Italia y en Nueva York, en donde la mortalidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares fue mucho mayor en comparación a aquellos que no tenían ningún factor de riesgo. Y lo mismo ocurre en las complicaciones de los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Se ha visto que estos pacientes en unidades críticas, el 29% de todos estos pacientes tiene antecedente de al menos alguna enfermedad cardiovascular y el 21% de estos pacientes tienen historia de alguna enfermedad pulmonar crónica. Si bien sabemos que el hecho de padecer hipertensión o el hecho de ser hipertenso no aumenta la susceptibilidad a padecer la infección, pero el simple hecho de tener hipertensión incrementa 2 veces el riesgo de padecer las formas severas de COVID. Otras complicaciones que observamos también en los pacientes en unidades de cuidados críticos, pues son evidentemente el daño pulmonar severo, los eventos trombóticos que estamos viendo con mucha frecuencia en estos pacientes y las complicaciones cardíacas que vamos a platicar un poquito más adelante.
Ahora bien, les presento aquí estos datos. Esto es de REMECAR, que es el Registro Mexicano para la Obtención de Datos Cardiovasculares. Aunque, bueno, esta no es una muestra de toda la población mexicana, sino sirve como algo representativo. Y aquí en estas gráficas podemos ver cómo la prevalencia de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, dislipidemia es muy alta en nuestro país. Aquí en esta gráfica podemos ver que la hipertensión es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. Y después viene acompañado de la dislipidemia y la diabetes. Por otro lado, la obesidad y el sobrepeso es un importante problema de salud pública en nuestro país. Sabemos que desafortunadamente México ocupa el primer lugar en obesidad en niños y adolescentes en América Latina. Entonces, el hecho de tener esta prevalencia tan grande de obesidad, un estilo de vida sedentario y los factores de riesgo que ya platicamos como hipertensión, diabetes y dislipidemia, nos convierte a la población mexicana en una población de muy alto riesgo para padecer las formas graves de COVID o de infección por el virus SARS-CoV-2. Es también esperado que la mayoría de estos pacientes con factores de riesgo son valorados en la consulta externa de medicina general. Ahí es donde se presenta el paciente con dislipidemia, el paciente con hipertensión. Y entonces es muy importante detectar desde el primer nivel si estos pacientes con factores de riesgo tienen ya alguna complicación cardiovascular relacionada a la enfermedad por COVID. Ahora bien, si analizamos las principales causas de muerte en nuestro país, aquí vemos unos datos que estos son del año 2016, vemos que la consecuencia de esta prevalencia tan alta de diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad, pues es que en México la principal o la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. Tenemos también después otras causas de muerte, como es la diabetes, que es muy importante, muy relevante en nuestro país, con todas sus complicaciones, así como las enfermedades respiratorias crónicas. Sin embargo, ha ocurrido un fenómeno muy interesante a lo largo de esta pandemia. Vemos que en el momento más álgido de la pandemia en nuestro país empezó a modificarse esta tabla de mortalidad. Y ahora, desafortunadamente, COVID-19 compite por el nada honorable primer lugar de muertes en nuestro país en el año 2020. Aquí en esta gráfica les muestro datos del Boletín Estadístico de Exceso de Mortalidad, también emitido por la Secretaría de Salud. Lo que vemos aquí representado es el exceso de muertes, es decir, el número de muertes esperadas de acuerdo a los controles históricos de años previos como 2015-2018 y el número de muertes que han ocurrido en el 2020. Aquí, como vemos en la gráfica, después de la semana 13 del inicio de la pandemia, hubo un incremento en el exceso de esta mortalidad de hasta el 36.8%. Esto corresponde a un total de exceso de muertes en comparación con los años previos de 193,170 casos. De estas muertes en exceso en comparación a los históricos, a los controles históricos, 78,449 corresponde a muertes confirmadas por SARS-CoV-2. Estos datos, como les comento, son reportados por la Secretaría de Salud con una fecha de corte hasta septiembre 2020. De tal manera que, el impacto en la mortalidad y sobre todo en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular ha sido muy, muy impactante en nuestro país. Pasemos ahora a lo que son los mecanismos de daño. ¿Cómo es que el virus SARS-CoV-2 puede generar daño en el sistema cardiovascular? Existen varios mecanismos.
Una teoría es la toxicidad directa del virus, que esto ocasiona inflamación, daño miocárdico directamente en las células cardíacas. El otro mecanismo de daño es todo ese estado que rodea a los enfermos en el estado crítico. Sabemos que tienen muchas alteraciones de electrolitos, que tienen otras infecciones agregadas que incrementan la mortalidad. Y finalmente, un tercer punto que aumenta las complicaciones y el riesgo de muerte en estos pacientes son las arritmias cardíacas. Como podemos ver aquí en este esquema, el virus, entra directamente a la célula a través de el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor funcional del virus para que pueda entrar a las células. Una vez dentro de las células, pues va a invadir lo que son los pulmones, el corazón, y entonces va a generar un daño directo tanto al miocardio como al pulmón. Mientras el virus está esparciendo en el organismo, se va a llevar a cabo una respuesta inflamatoria que puede ser controlada o puede ser muy exagerada. Aquí habrá liberación de citocinas, interleucinas y otras sustancias proinflamatorias que, si no son bien controladas o son muy excesivas, van a dar lugar a lo que se conoce como la tormenta citocínica. Esta tiene como efecto un estado inflamatorio sistémico, va a haber mayor actividad del sistema simpático y esto puede generar arritmias cardíacas. En este proceso también podemos tener daño directo al músculo cardíaco y entonces vamos a tener cuadros de miocarditis, y este daño miocárdico agudo se va a caracterizar por elevación de las troponinas. Pero también podemos tener daño por eventos trombóticos. Esto es algo que estamos viendo con mucha frecuencia. Los síndromes coronarios agudos, los infartos del miocardio en pacientes que tienen enfermedad severa por COVID. Vamos a tener también zonas de cicatriz y zonas de necrosis en el corazón, que todo esto en conjunto son los mecanismos que generan las complicaciones cardiovasculares que estamos viendo actualmente en estos pacientes. Ahora bien, ¿cómo sería la expresión clínica o los datos clínicos de estos pacientes? Habíamos platicado ya que los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad por COVID complicada, pues son aquellos de edad avanzada, los hipertensos, los pacientes con diabetes, los pacientes obesos o aquellos que ya tienen una enfermedad cardíaca preexistente. Es decir, ya tuvieron algún infarto o a lo mejor tienen insuficiencia cardíaca. Todos estos mecanismos fisiopatológicos de los que hablamos se van a expresar de diferentes maneras. Podemos tener, por ejemplo, un síndrome coronario agudo cuando la presentación es a través de un evento tromboembólico. Podemos tener daño miocárdico, que, como les comentaba, esto se expresa clínicamente con la elevación de las troponinas. Podemos tener arritmias, choque cardiogénico. Hay otro espectro de la enfermedad en el cual predomina la disfunción vascular o los eventos tromboembólicos. Y aquí lo que está ocurriendo es que estamos viendo muchos pacientes, incluso jóvenes, con tromboembolias pulmonares muy severas, con trombos muy grandes y presentación grave de la enfermedad. Y estos eventos tromboembólicos no solamente los vemos en la circulación pulmonar, también los podemos ver en las piernas y se presentan como una trombosis venosa profunda o como trombosis microvascular, y vamos viendo también que hay mucho daño endotelial sistémico. Y finalmente tenemos las manifestaciones o las alteraciones sistémicas que están muy relacionadas con el sistema inmunológico y qué tan severa se monta esta respuesta inmunológica. Aquí va a depender mucho de si se presenta o no esta famosa tormenta de citocinas y el balance que pueda tener el sistema fibrinolítico, de tal forma que podemos tener tanto complicaciones trombóticas como hemorrágicas en estos pacientes. Ahora bien, además de las complicaciones respiratorias, podemos también tener este daño miocárdico agudo.
Esto va a generar, bueno, una disfunción ventricular y también aumenta mucho el riesgo de presentar arritmias. Más o menos de acuerdo a los reportes que se han publicado, se calcula que un cerca de 20% de los pacientes que presentan COVID severo van a tener daño, algún tipo de daño miocárdico agudo. Entonces, clínicamente lo vemos como una elevación de las troponinas. A veces lo podemos ver también como en un ecocardiograma con trastornos de la movilidad. Otras manifestaciones u otras cosas que causan daño miocárdico agudo son, por ejemplo, la hipoxia, y esto muy relacionado a las complicaciones pulmonares, y por supuesto la inflamación, que ya habíamos platicado, esta respuesta inmunológica exagerada, que también se ha visto que puede ocasionar inestabilidad de las placas en las arterias coronarias, y esto da origen a un síndrome coronario agudo, ya sea un infarto del miocardio o angina inestable. Todos estos pacientes que tienen daño miocárdico agudo tienen mucho mayor riesgo de presentar arritmias graves, como es la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Aquí, como vemos en esta tabla, estos son pacientes reportados del Hospital Universitario de Wuhan, China, y vemos cómo aquellos pacientes que tuvieron daño miocárdico demostrado durante su hospitalización tuvieron una sobrevida mucho menor que los pacientes que no tuvieron ningún daño miocárdico. Ahora bien, si vemos en este mismo estudio las características clínicas de esos pacientes que tuvieron daño miocárdico agudo, vemos que era más frecuente que tuvieran hipertensión, diabetes, una enfermedad coronaria ya establecida o que ya tuvieran alguna historia de insuficiencia cardíaca crónica. Hemos platicado entonces ya de lo que son los factores de riesgo que hacen que las personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular o que son hipertensos o diabéticos puedan tener una enfermedad grave por COVID-19. Ahora, ¿cuál es el papel de los médicos de primer nivel de atención en la detección oportuna de estas complicaciones y, por supuesto, en la prevención? Lo que buscamos es que nuestros pacientes hipertensos no se expongan al COVID, no se infecten de COVID y no desarrollen enfermedades graves por el virus SARS-CoV-2. Entonces, los centros de atención primaria de la salud y los prestadores de servicios de salud que están en los consultorios médicos, pues tienen un importante papel que desempeñar porque son justamente quienes van a garantizar el acceso continuo a la atención, se van a encargar de reducir el riesgo de infección por coronavirus y manejar adecuadamente a los pacientes que tienen comorbilidades y que en algún momento resultan también positivos al PCR para COVID-19. No olvidemos entonces, insisto, que las personas con hipertensión y enfermedad cardiovascular son las de mayor riesgo a desarrollar una forma grave de COVID. Y también tienen mucho riesgo de presentar complicaciones, no nada más por la enfermedad por COVID, sino complicaciones relacionadas a su patología de base, es decir, a su enfermedad crónica, a su hipertensión, a su diabetes, a su dislipidemia. De tal manera que nos enfrentamos aquí a dos grandes retos. Primero, detectar y tratar a los pacientes que tienen complicaciones cardíacas que están directamente relacionadas con el virus, con el SARS-CoV-2. Pero por otro lado, tenemos a las complicaciones de aquellos pacientes que van a presentar estas complicaciones por no haber recibido atención oportuna a sus enfermedades crónicas. ¿Qué quiero decir con esto? Son pacientes que por algún motivo no se han podido atender ahorita en la consulta para su hipertensión, para su diabetes o su dislipidemia. ¿Por qué? Porque está cerrada la consulta externa, porque no hay médicos suficientes para atender esas áreas, porque el propio paciente tiene miedo a acudir al hospital y miedo a contagiarse. Entonces, es muy importante también tener en cuenta a esta población, rescatarla y invitarlos a que no descuiden la atención de sus enfermedades cardiovasculares como la hipertensión.
Aquí, en este estudio, les muestro un ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente, pues a nivel del mundo, pero este es un estudio publicado en México y son datos del Instituto Nacional de Cardiología. Aquí lo que vemos es cuál ha sido el impacto de esta enfermedad COVID-19 en la atención de padecimientos de urgencias cardiológicas en un hospital de tercer nivel y de referencia, como es el Instituto Nacional de Cardiología. Y vemos aquí, por ejemplo, en la línea punteada azul, ustedes pueden ver el número de visitas a urgencias que ocurrieron en el año 2019. Y es muy claro que en el momento más crítico de la pandemia, que fue entre abril y mayo, pueden observar ustedes cómo hay una disminución dramática de la atención de urgencias cardiovasculares en este hospital. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, puede ser evidentemente pues por la crisis de los hospitales que fueron reconvertidos y que no tuvieron esa capacidad de poder dar atención al 100% a sus padecimientos cotidianos. La otra es el acceso limitado a los servicios de salud por el propio distanciamiento social, es decir, el propio paciente, aunque tenga una urgencia cardiovascular, decide no asistir al hospital, a urgencias o a consulta por temor a contagiarse. Y bueno, lo que hemos visto a lo largo de todos estos meses, que es la saturación de los centros de salud, de los hospitales, porque la mayoría de los médicos están enfocados en la atención del paciente COVID y sus complicaciones, y ha quedado un poquito relegado la atención de los padecimientos cardiovasculares crónicos como la hipertensión o la enfermedad arterial coronaria. De tal manera, bueno, que esto sí genera un problema muy grave y ahorita estamos viendo pues ya las complicaciones de pacientes que no han podido ser tratados de manera adecuada, que suspendieron sus tratamientos antihipertensivos, que tuvieron un infarto, que se descompensó su angina y que no recibieron tratamiento adecuado. Perdón. Ahora vamos a ver cuál es el impacto de la hipertensión arterial en la salud general de nuestros pacientes. Como ya hemos platicado, pues la hipertensión es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. Ya hemos comentado también que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en México y en América Latina. Aquí en nuestro país, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar hipertensión, pues es el alto consumo de sal, llevar una vida sedentaria con poca actividad física, la ingesta de alcohol y la baja ingesta de frutas y verduras. Cuando se combinan otros factores de riesgo como es la diabetes, la dislipidemia o la obesidad, pues evidentemente incrementa el riesgo de presentar alguna enfermedad cardiovascular. Y mientras más número de factores de riesgo tenga el paciente, mayor será el riesgo de presentar la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener en el consultorio, en el primer nivel de atención para nuestros pacientes hipertensos? Ahorita, como les platicaba, van a empezar a llegar estos pacientes a la consulta. Muchos de ellos posiblemente sean asintomáticos, COVID asintomáticos. Muchos de ellos ya estarán recuperados, ya tuvieron una infección y están recuperados. Entonces, nuestra función es lograr detectar si en estos pacientes hay algunos que tengan alguna complicación cardiovascular asociada a la infección por COVID o asociada al no tratamiento de sus enfermedades crónicas. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Primero, en cuanto llega el paciente al consultorio, lo que debemos hacer es un interrogatorio dirigido a buscar síntomas respiratorios. Lo primero que queremos saber es si ese paciente puede ser un caso sospechoso de COVID. Hay que hacer una historia clínica completa, obviamente, y una exploración física muy minuciosa en todo paciente con hipertensión, y esto también en miras de
encontrar o detectar si hay daño a órgano blanco. A nuestros pacientes hipertensos ya subsecuentes, obviamente tenemos que educarlos, darles las medidas de prevención y control de sus factores de riesgo para que se mantengan en las mejores condiciones cardiovasculares posibles. Es muy importante también en la consulta de médico general saber cuándo hay que enviar a un paciente al cardiólogo, qué tipo de pacientes son los que tenemos que referir oportunamente. Y un punto muy importante también es la detección de las potenciales complicaciones, lo que les platicaba, ¿no? Potenciales complicaciones ya sea relacionadas con la enfermedad COVID o complicaciones por la falta de tratamiento de los padecimientos crónicos. Vamos a enfocarnos aquí a lo que son los síntomas respiratorios. Comentábamos que el primer paso es un interrogatorio dirigido a buscar síntomas respiratorios. Aquí en esta diapositiva les muestro la última actualización de la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Esto fue publicado el 24 de agosto de este año y aquí nos dice que persona o caso sospechoso será cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya tenido al menos uno de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre, disnea, la disnea sabemos que es un dato de gravedad, y cefalea, y que además se acompaña al menos de uno de los siguientes signos o síntomas como malestar general, mialgias, artralgias, anosmia, conjuntivitis. En el momento que nosotros detectamos en el consultorio un paciente que pueda ser caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral, debemos iniciar con el flujograma de atención para este tipo de pacientes en el primer nivel de atención. Toda esta información la podemos encontrar y es de acceso libre y gratuito en la página de la Secretaría de Salud. Entonces, una vez que detectamos un paciente que tiene estos síntomas respiratorios y que si no tiene ningún dato de alarma, como sería la disnea o el dolor torácico, bueno, el paciente puede ser atendido en la consulta externa fuera de un área COVID. Pero si el paciente tiene síntomas sospechosos de enfermedad respiratoria y además tiene alguno de los datos que sugieren enfermedad complicada, entonces ya debe ser referido a una unidad COVID. Es muy importante que al momento de estar atendiendo a nuestros pacientes en el consultorio, en todo momento el personal de salud utilice su cubrebocas, utilice las medidas de protección personal adecuadas. Y esto también se extiende al paciente y a su familiar, como vamos a ver más adelante. Entonces, continuando con este paciente con síntomas respiratorios. Si el paciente tiene disnea, dolor torácico y alguno de los datos de alarma, que en este caso sería aumento en la frecuencia respiratoria, saturación menor al 90%, este paciente debe ser referido de manera urgente a un hospital COVID. Otros datos de alarma, como pueden ver aquí, es dolor en el pecho, sibilancias, cianosis. Si el paciente no tiene estos datos de alarma, pero es un paciente de alto riesgo, como estos que les comentaba, es un paciente de edad avanzada, es hipertenso, es diabético, entonces sí tenemos que hacer una vigilancia más estrecha de sus síntomas y estar al pendiente de su evolución. Ahora bien, ¿cuáles son, perdón, las evidencias y recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención? Aquí sí ya nos vamos a enfocar propiamente a lo que es la atención del paciente hipertenso en el primer nivel. Como platicábamos, es muy importante realizar una historia clínica completa y una exploración física minuciosa para poder identificar algunos otros factores de riesgo, posibles complicaciones o posibles daños a órgano blanco, como sería, por ejemplo, la enfermedad renal crónica o la enfermedad arterial periférica.
¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de hipertensión? Bueno, aquí se requieren 2 mediciones de presión, esto en la consulta, con al menos separación de 2 citas o en 2 citas continuas. Es muy importante en el paciente, en todo paciente con enfermedad cardiovascular, la palpación de los pulsos. Esto nos permite identificar si ese paciente está presentando arritmias o no, que es muy común también que acompañen al paciente hipertenso. ¿Cómo se debe realizar la toma de la presión? Preferentemente, ya sea que la realice el médico o puede ser personal de enfermería que esté capacitado en la técnica correcta para la toma de la presión arterial. Ahora bien, dentro de lo que es el protocolo de estudio para el diagnóstico de hipertensión en el primer nivel de atención, hay algunas cosas que debemos realizar. Primero, investigar pues, a profundidad los datos clínicos que nos orienten a pensar que este paciente tiene daño a un órgano blanco, ¿no? Como comentábamos, pues posiblemente alguna enfermedad renal crónica. Y para ello, además de la exploración física y un buen interrogatorio, podemos echar mano también de lo que son los estudios paraclínicos, los estudios de laboratorio. Es de mucha utilidad, por ejemplo, la biometría hemática, una química sanguínea completa, los electrolitos séricos, que incluyendo también ácido úrico. Evidentemente, el perfil de lípidos es muy útil para poder estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Y este perfil de lípidos debe incluir el desglose del colesterol malo, colesterol bueno y los triglicéridos. En algunos sitios, en algunos lugares de primer nivel de atención, si se cuenta con los recursos y con el personal capacitado, sí se recomienda tomar también un electrocardiograma, aquí buscando específicamente algún trastorno del ritmo, alguna arritmia, como pudiera ser la fibrilación auricular, datos de hipertrofia ventricular, que nos hablan ya de un paciente posiblemente un poquito más complicado o con una hipertensión ya más avanzada. También, si se cuenta con los recursos y el personal, en algunas ocasiones es útil realizar el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y esto está recomendado sobre todo cuando hay discordancia entre las cifras de presión que yo estoy detectando en el consultorio y las cifras de presión que tiene el paciente en la bitácora en casa. También es útil hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial cuando se sospecha de hipertensión nocturna o en pacientes en los que se sospecha hipotensión autonómica. Estos casi siempre son pacientes con enfermedades neurológicas, los cuales pues sufren de hipotensiones sintomáticas muy severas. Una vez realizada la historia clínica, nuestra exploración física muy exhaustiva y los estudios de laboratorio, entonces vamos a clasificar al paciente como hipertenso o no. Aquí les muestro las últimas guías, tanto las guías europeas del 2018 como las guías americanas del Colegio Americano del 2017. En el caso de las guías europeas, ellos consideran la presión arterial óptima como aquella que está entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Vamos a considerar presión arterial normal, la que está a menos de 129 de sistólica y menos de 84 de diastólica. La hipertensión normal alta va a ser a partir de 130 a 139 de sistólica, como pueden ver aquí en la tabla, y a partir de estas cifras ya la vamos a clasificar como hipertensión grado 1, aquella que está entre 140 y 159 de sistólica, grado 2 de 160 a 179 de sistólica y grado 3, aquella presión arterial sistólica superior a 180 y presión arterial diastólica mayor de 110. En las guías americanas, aquí el punto de corte es más estricto. ¿Por qué? Porque se vio que en los pacientes que tienen presión arterial elevada, ellos la consideran aquella presión que está
entre 120 y 129 milímetros de mercurio, ya empieza a incrementarse el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Por eso el punto de corte es menor en estas guías americanas. Estas guías consideran la hipertensión estadio 1 aquella que oscila entre los 130 y 139 milímetros de mercurio de sistólica, estadio 2 aquella que está en 140-90, y consideran como crisis hipertensiva las cifras de presión sistólica arriba de 180 y una presión diastólica superior a 120. Entonces, es muy importante tener estas clasificaciones a la mano para la interpretación, por ejemplo, del mapa o cuando estamos diagnosticando al paciente en el consultorio. Y es muy importante también mantenerlos en las metas terapéuticas. De acuerdo a la edad del paciente y a las comorbilidades, pues lo ideal es mantenerlo con una presión óptima o en los rangos de las guías americanas de presión elevada, es decir, menos de 130-80 de presión arterial. Ahora bien, en esta diapositiva podemos ver cuál es la técnica correcta para poder medir la presión arterial. A veces suena risible, pero una mala técnica nos puede llevar a diagnósticos erróneos o a medir los efectos de los tratamientos de manera equivocada. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver cuáles son las recomendaciones para una buena toma, una buena lectura de presión arterial. Lo primero, pues, es que el paciente debe estar en un ambiente cómodo y callado. Debe apoyar el brazo en alguna superficie para que el brazo esté más o menos a la altura del corazón, como vemos aquí en el esquema. Es muy importante recomendarle a los pacientes pues, que no hayan comido previo, justamente antes de entrar a la consulta, que no hayan ingerido café, que no hayan fumado o posiblemente tomado algún tipo de bebida alcohólica. Tampoco se recomienda haber hecho ejercicio justamente antes de la toma de la presión arterial. Una vez quitados esos factores, el paciente debe estar sentado cómodamente con los pies apoyados en el piso. Obviamente el brazo descubierto, el antebrazo descubierto, para que podamos colocar el manguito de manera adecuada. Se recomienda que el paciente no cruce las piernas, ya que esto pudiera incrementar la presión de 2 a 6 milímetros de mercurio. Y se recomienda también que el paciente esté cómodamente sentado con la espalda apoyada. Una vez ya en esta situación, entonces empezamos con la técnica de auscultar la presión arterial. Entonces vamos a inflar el brazalete. Una vez que escuchemos los ruidos cardíacos, vamos a incrementar un poquito más el inflado del brazalete y posteriormente empezamos el desinflado de la presión de acuerdo a los ruidos o los sonidos de Korotkov. Esta técnica, esta medición de la presión se recomienda realizar en los dos brazos. Sabemos que puede haber una diferencia normal, no mayor a 10 milímetros de mercurio entre un brazo y otro. Todos estos lineamientos de la técnica correcta para la determinación de la presión arterial los podemos encontrar también en la página de la Secretaría de Salud o en esta que les muestro aquí, que es de la Organización Panamericana de la Salud. Ahora bien, estamos hablando de pacientes que puedan ser sospechosos para enfermedad por COVID, entonces debemos de tener mucho cuidado para proteger al personal de salud, proteger a nuestro paciente y a sus familiares para posibles contagios. En realidad, la transmisión de microorganismos patógenos pues ocurre cuando el paciente está en contacto con objetos inanimados que pudieran estar contaminados. Pero también una fuente importante de contagio, como bien sabemos, pues son las manos del médico o del personal de salud. Por eso es muy importante llevar a cabo las medidas de higiene recomendadas por la Secretaría de Salud
que es el lavado de manos, utilizar alcohol gel al 70%, utilizar siempre el cubrebocas en todo momento durante la consulta. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar contagios o el riesgo de contagio con el manguito o el brazalete? Pues se recomienda hacer una limpieza o una higiene del brazalete por toda su superficie, por los dos lados, con alcohol al 70%. Para evitar también contagios, bueno, el médico, el personal de salud, el paciente y el familiar deben utilizar cubrebocas en todo momento durante la evaluación médica. Y en los consultorios, pues llevar a cabo los protocolos de limpieza establecidos que normalmente se realizan antes de que el paciente entre a la consulta y una vez que se ha terminado la evaluación médica. Y de esta manera, bueno, podemos evitar el riesgo de contagios tanto al paciente, personal de salud y al familiar acompañante. Una vez que hemos detectado al paciente hipertenso en el consultorio, debemos tener mucho cuidado en mantenerlo en las metas terapéuticas, que como les comentaba, preferentemente no debe ser una presión superior a 130-80 milímetros de mercurio, dependiendo de las características del paciente. Sabemos que en adultos mayores podemos ser un poquito más laxos en cuanto a estas metas terapéuticas. Los tratamientos disponibles para el control de la presión arterial no los vamos a revisar en este momento, puesto que sería motivo de otra charla. Pero a manera general, lo que nos recomiendan las guías es utilizar un tratamiento combinado, 2 fármacos que actúan en diferente nivel, preferentemente que vengan en un solo comprimido para poder mejorar la adherencia al tratamiento. Si el paciente no está bien controlado con 2 fármacos, se puede agregar un tercero y se pueden ir cambiando las combinaciones de fármacos hasta que logremos las metas terapéuticas deseadas. Ahora bien, ¿cuándo es necesario referir al paciente al cardiólogo? Aquí los pacientes que tenemos que referir pues son aquellos que se presentan con una crisis hipertensiva, ya sea con o sin lesión a órgano blanco. Estos pacientes hay que enviarlos de inmediato al especialista para su valoración. ¿Qué otro paciente? Aquellos que son de difícil control, que ya hemos utilizado hasta 4 fármacos y no logramos mantener las metas terapéuticas. Los pacientes hipertensos que tienen ya alguna complicación, por ejemplo, cardiopatía isquémica, que están en insuficiencia cardíaca descompensada o que tienen un daño renal crónico. Es muy importante enviarlos al especialista correspondiente, que puede ser un internista, un nefrólogo o un cardiólogo, para evaluar de manera multidisciplinaria todas estas complicaciones y lograr un mejor estado cardiovascular del paciente. Otro tipo de pacientes que hay que referir también es el paciente hipertenso que ya se ha recuperado de una infección por COVID, pero que persiste con disnea o que tiene palpitaciones o que refiere angina o dolor de pecho. ¿Por qué? Porque estos son los pacientes que pudieran estar cursando con alguna complicación como la que les platicaba, daño agudo al miocardio o una miocarditis un poco más tardía relacionada a la infección viral. Entonces es muy importante que si detectan alguno de estos pacientes en el consultorio, hay que enviarlos al cardiólogo para realizar estudios de extensión y evaluar en qué condición quedó el corazón y el aparato cardiovascular después de la infección por COVID. Y bueno, finalmente, obviamente un paciente que tiene COVID y que tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad y además está cursando con datos de alarma, como ya vimos, disnea, cianosis, saturación baja, este paciente debe ser enviado inmediatamente a un hospital de segundo o tercer nivel para la atención del COVID y las posibles complicaciones cardiovasculares. Ahora bien, como les platicaba, el virus SARS-CoV-2 utiliza a la enzima convertidora de angiotensina como su receptor funcional,
transmembrana para entrar a las células de distintos tejidos, tanto del corazón, del riñón y de las vías respiratorias. Esta enzima convertidora de angiotensina pues se va a expresar en diferentes células, como son las células epiteliales del pulmón, en el intestino, el riñón y los vasos sanguíneos. Esta enzima, como ustedes saben, es la encargada de degradar la angiotensina 2 hacia angiotensina 1 y su principal función es la regulación negativa, digamos, o a la baja del sistema renina-angiotensina-aldosterona y a consecuencia de esto, bueno, pues quitar un poquito lo que es el efecto vasoconstrictor. La expresión de esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, aumenta en personas que tienen enfermedades crónicas y puede estar aumentada también en pacientes que reciben tratamiento con los famosos IECAS o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o tratamiento con fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina. Estos son los conocidos como ARA. Esto generó mucha controversia, sobre todo al inicio de la pandemia, porque tanto a nivel de la comunidad médica y científica no se sabía exactamente si el uso de medicamentos como inhibidores de la ECA y ARAS eran negativos o tenían algún efecto negativo o incrementaba el riesgo de padecer COVID o de tener complicaciones cardiovasculares graves. De tal manera que hubo un momento de confusión en el que algunos pacientes empezaron a suspender sus tratamientos antihipertensivos. Algunos médicos, por temor y por la falta de información científica en ese momento, igual empezaron a descontinuar los tratamientos con inhibidores de la ECA en los pacientes hipertensos o con falla cardíaca. Hasta la fecha, y ya con los estudios publicados posteriormente, sabemos que no hay evidencia concluyente de que el uso de inhibidores de la ECA incremente el riesgo de complicaciones en pacientes COVID. Como les comentaba, entonces, esta situación, esta confusión, pues dio lugar a muchos mitos sobre el uso de inhibidores de la ECA en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Como les comentaba, no hay evidencia científica hasta el momento que demuestre que el uso de estos medicamentos aumente el riesgo de infección en los pacientes hipertensos. Y por otro lado, está absolutamente demostrado el beneficio de los inhibidores de la ECA y de los ARAS en las enfermedades cardiovasculares. Y esto está sustentado por décadas de investigación científica. De tal manera que la interrupción del tratamiento con IECAS o ARAS en pacientes con enfermedades cardiovasculares puede ocasionar descompensaciones graves de las enfermedades crónicas de estos pacientes y pueden exponer al paciente a complicaciones cardiovasculares graves. Esto es algo muy importante porque ha generado mucha confusión. Entonces, el uso de estos medicamentos no se debe suspender en esta pandemia en pacientes que ya estaban tomando este tipo de tratamientos. Y bueno, a raíz de todas estas confusiones, surgieron algunas recomendaciones y posicionamientos de las diferentes sociedades cardiológicas mundiales. Aquí en México se publicó un posicionamiento conjunto entre las dos principales sociedades de cardiología, que es la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, en la cual se invita a todos los cardiólogos y profesionales de la salud a cumplir con las medidas de higiene y sana distancia ya establecidas por la Secretaría de Salud, a no suspender los tratamientos con IECAS o ARA2 en los pacientes que ya lo estén tomando, a invitar también a los pacientes a mantener una dieta saludable, hacer ejercicio, comer frutas y verduras, tratar de hacer alguna actividad física aeróbica en la medida de lo posible y, por supuesto, a continuar con el monitoreo periódico de la presión arterial, pues de acuerdo a las recomendaciones del médico tratante.
Ahora bien, el paciente hipertenso que va a asistir al consultorio para seguimiento de su hipertensión arterial, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos darle antes de asistir a la consulta con el objetivo de cuidar al personal de salud, cuidar al paciente y a sus familiares? Una de las alternativas que estamos viendo actualmente y con mayor frecuencia es la consulta telefónica o la videoconsulta en caso de ser posible. Generalmente esto pues se hace en pacientes ya subsecuentes, ya conocidos, en los cuales únicamente queremos ajustar medicamentos o saber que el paciente se encuentra en sus metas terapéuticas. En caso de que el paciente tenga que acudir a una consulta presencial, debe hacerlo solamente si es indispensable. Se recomienda que llame antes al consultorio para saber cuáles son los protocolos establecidos en el consultorio, tales como posiblemente uso de cubrebocas, uso de caretas, y que el paciente pueda cumplir con todas estas recomendaciones. Lo mismo se requiere uso de cubrebocas en todo momento durante la estancia en el consultorio, tanto para el paciente como para el personal de salud, y obviamente cumplir con las normas de higiene y sana distancia que han sido promovidas extensamente por la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son las recomendaciones para el cuidado del personal de salud? Aquí hemos escuchado, ¿no? Primero, cuídense ustedes mismos. Es muy importante nosotros mismos evitar el contagio por COVID. Y aquí, bueno, una de las medidas más efectivas es el lavado de manos, utilizar alcohol al 70%, evitar estarse tocando la cara, la nariz, esterilizar todo el material que hemos usado, mantener limpias y ventiladas nuestras áreas de trabajo. Y obviamente si estamos expuestos a un paciente COVID positivo, pues utilizar en la medida de lo posible el equipo de protección personal. Ahora bien, ¿qué es lo que se recomienda a los usuarios que asisten a la consulta? Y lo mismo, que sigan con las normas de higiene, lavado de manos, utilizar alcohol gel, evitar que asistan a la consulta con menores de edad, tratar de que vayan solamente con un familiar acompañante, no pueden ir saturar las salas de espera con muchos familiares, y mantener también limpia el área asignada a los pacientes. Es también muy importante pedirle a los pacientes y a sus familiares que utilicen el cubrebocas en todo momento durante la estancia en el consultorio. Finalmente, bueno, tenemos algunas otras medidas de prevención y control de las infecciones que estas aplican para las unidades de salud. Estas hacen énfasis en el adecuado manejo de pacientes sospechosos de COVID, que estén en un área especial, que no estén juntos en las salas de espera, mantener limpias, por supuesto, las áreas de trabajo, tener los recipientes adecuados para los residuos biológicos infecciosos, utilizar bolsas de plástico para todo el material desechable y desecharlas en el lugar apropiado. De ser posible, bueno, tener una habitación aislada para los pacientes que acuden como sospechosos de caso COVID y que no estén en contacto con los demás pacientes. Y verificar, bueno, que todo el personal de salud esté llevando a cabo las medidas de higiene que ya hemos platicado. Ahora, si por algún motivo uno de los prestadores de servicios de salud ha tenido contacto o ha estado en contacto con una persona con COVID, puede realizar las siguientes acciones, ¿no? Primero, evitar mayor contacto físico, autoaislarse voluntariamente y observar durante 14 días si uno tiene síntomas o no sospechosos de caso COVID. En caso de que así sea, bueno, pues seguir con los lineamientos establecidos en el flujograma. Finalmente, bueno, hay que motivar a nuestros pacientes para que tengan un autocuidado. Esto es muy importante que les digamos que deben mantener una alimentación saludable,
que no suspendan sus medicamentos, garantizar que tengan acceso a sus recetas, al resurtimiento de sus recetas, para que no vayan a suspender sus tratamientos antihipertensivos, que acudan a la consulta externa si así lo requieren, pero también pueden utilizar estas modalidades de videoconsultas para poder resolver sus dudas. Aquí tenemos algunas otras medidas de prevención primaria en el paciente hipertenso que básicamente son realizar actividad física, tratar de disminuir el consumo de sal, manejar el estrés, obviamente controlar el peso, no subir de peso. Si el paciente fuma, pues hay que invitarlo a suspender el tabaquismo. Y les comento que una de las medidas más efectivas para el control de la hipertensión es disminuir la ingesta de sal. Entonces, esta medida que se ha hecho a partir de la Secretaría de Salud de no poner saleros en las mesas y en los lugares públicos, realmente ha sido una medida muy efectiva y por lo tanto, bueno, pues hay que incentivarla en todos nuestros pacientes. Aquí ya finalmente tenemos lo que es un flujograma de cómo debe ser la atención al paciente hipertenso y cómo lograr prevenir la infección entre nuestros pacientes y los prestadores de salud. Como platicábamos, pues es muy importante hacer un tamizaje, un triage a la llegada del paciente al consultorio. Si tiene sospecha de COVID, debe ser atendido en el área correspondiente, no debe permanecer en el área de la sala de espera común. Si el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular, es muy importante continuar con su tratamiento, no suspender su tratamiento antihipertensivo, mantenerlo en metas y vigilar que la persona con enfermedades cardiovasculares no esté presentando alguna complicación asociada a COVID o asociada a la no atención de sus patologías crónicas. Estas pueden ser, como platicábamos, dolor en el pecho, arritmias, disnea. Y finalmente, promover el autocuidado, ¿sí? Que el paciente sea responsable de su propia enfermedad y trate de mantenerse en las metas terapéuticas, haciendo ejercicio, comiendo sano y dejando de fumar. Y finalmente, pues a manera de conclusión, les comento que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, como hemos visto a lo largo de esta plática. Hemos visto también que los pacientes con hipertensión y enfermedad cardiovascular tienen un mayor riesgo de complicaciones, así como de presentar un cuadro más severo de infección por COVID. Y es muy, muy importante no descuidar el tratamiento de la hipertensión de nuestros pacientes o el tratamiento de alguna otra enfermedad crónica durante esta pandemia, ya que la interrupción de los tratamientos puede traer también complicaciones graves a largo plazo que no necesariamente están relacionadas a la infección por COVID, pero que van en detrimento de la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y nuevamente, doctor Fernando Meneses, gracias por la invitación a este evento. Doctora Berni, le agradecemos su participación, realmente ha sido muy interesante su plática. Creemos que los compañeros que están en los consultorios de primera y media atención, los médicos generales, las enfermeras, los odontólogos, también los psicólogos, tendrán información relevante cuando tengan pacientes con COVID leve e hipertensión arterial. Les agradecemos su participación y les informo nuevamente, al final de esta presentación le van a aparecer la nueva dirección donde está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y los esperamos la siguiente semana, donde estará la conferencia sobre COVID-19 y el paciente con dengue. Finalmente, les agradezco y si todos ustedes quieren ver las conferencias previas que hemos estado realizando, entren ustedes a la página de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en el YouTube de la Comisión están todas las conferencias. Les agradecemos y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.